Buenas tardes, a mi grupo y a mí nos corresponde la valoración respiratoria. Entonces, para dar inicio a se empieza con un interrogatorio el cual va a permitir recolectar datos tanto objetivos como subjetivos. Entonces, a partir de esto se puede saber si la persona ha presentado dificultad para respirar, si ha presentado tos seca o tos con secreción, si ha habido un aumento de secreciones pulmonares, cianosis, entre otras. Además, para esta valoración existen varias maniobras, como lo son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, que a continuación serán explicadas. Bueno, para la inspección se debe tener en cuenta una observación comparativa del hemitórax derecho y el hemitórax izquierdo en el siguiente orden. Entonces se empieza desde la parte de adelante, de la parte de los lados y por último la de atrás. En esto se debe tener en cuenta que el paciente debe estar sentado. Entonces se tienen en cuenta 3 puntos. La primera es la simetría. Entonces se debe observar que el lado derecho, el hemitórax derecho y el hemitórax izquierdo estén simétricos, es decir, que estén iguales. De lo contrario puede haber un abombamiento, como en el caso del derrame pleural o un neumotórax hipertensivo. También puede haber una retracción unilateral, como en el caso de la atelectasis, entre otras. En segundo tenemos el diámetro. Recordemos que el tórax no es cilíndrico, sino que el diámetro anteroposterior es menor que el diámetro transverso. Y por último, tenemos en cuenta la respiración. Entonces, esta respiración se debe observar en la persona sin decirle. Se debe tener en cuenta que la inspiración debe durar aproximadamente la mitad de la expiración. La respiración debe ser irregular y tranquila. Y por último, pues que esta varía entre 16 a 20 por minuto. En el adulto y en la vejez la frecuencia es de 14 a 16. Entonces, si hay un aumento de estos valores, se puede presentar una taquipnea. Y de lo contrario, si hay una disminución de esta, significa que hay una bradypnea, aunque pues pueden haber diferentes variaciones en esta frecuencia respiratoria. Con la palpación. Aquí, en la expansión torácica expiratoria, vamos a tener el paciente sentado con las manos sobre los muslos. En este momento vamos a estar en un abordaje posterior a nivel de la décima costilla y vamos a presionar la piel hacia el centro. Vamos a poner los pulgares de manera que formen un ángulo abierto y vamos a tener muy en cuenta la separación de estos cuando el paciente inspire profundamente. De esta misma manera vamos a hacerlo a nivel anterior y tendremos los pulgares dirigidos hacia el esternón, observando cuidadosamente cuando estos se separen. Seguiremos con la segunda parte, el cual es el frémito táctil. Nos ubicaremos detrás de nuestra paciente y le pediremos que diga el número 33 cada vez que sienta nuestra mano. Vamos a tener unos movimientos en forma de zigzag y seguiremos un orden que pueden ser tórax anterior, lateral y posterior, de arriba a abajo. Y tendremos muy en cuenta las vibraciones de la voz. En este punto de la valoración podemos encontrar la presencia de fracturas costales que se detectan clínicamente palpando puntualmente cada uno de los arcos costales. Estas maniobras en un paciente con una fractura tienen un nivel de dolor máximo y es por esto que podemos darnos cuenta de la presencia de estas. La función en el tórax nos permitirá reconocer el contenido relativo de gas, líquido o sólido en un área del organismo, al igual que reconocer si hay alguna alteración y conocer los límites del pulmón subyacente. Se realiza por el método dígito digital y de manera sistémica en el tórax anterior, posterior y lateral. En el hemitórax derecho encontramos sonoridad pulmonar hasta el cuarto espacio intercostal, donde hay cambio de sonoridad a submatidez hepática, que indica el borde superior del hígado. Y al descender al quinto espacio intercostal encontramos la matidez hepática, que indica el borde inferior del pulmón. La desaparición de esta matidez es muy importante en el dolor abdominal agudo, ya que está relacionada con un neumoperitoneo. En el hemitórax izquierdo encontramos sonoridad pulmonar hasta el tercer espacio intercostal, donde encontramos la matidez cardíaca. Y después en el reborde costal nos encontramos con el timpanismo de Traube. En el tórax lateral o región axilar, pedimos al paciente que ponga las manos sobre la nuca, percutimos sobre la línea axilar media, encontramos sonoridad pulmonar hasta el sexto espacio intercostal,
donde empieza la matidez hepática. La manifestación de matidez en lugares sonoros, como en el emitórax de la región posterior, suele relacionarse con condensación pulmonar y derrame pleural. Entonces vamos a continuar con el último paso de la región del sistema respiratorio, que sería la auscultación, y esto va posterior a los pasos de la inspección, de la palpación y de la percusión. En la auscultación, entonces, lo que se busca es, a través de un fonendoscopio, poder escuchar las vibraciones que se producen en el árbol respiratorio. Esto se produce por la entrada y la salida de aire en cada ciclo respiratorio que producen las personas. Con el fonendoscopio podemos escuchar entonces 3 tipos de ruidos que son naturales en unas personas que no presenten alguna alteración respiratoria o alguna patología. Entonces vamos a encontrar 3 ruidos, que sería el murmullo vesicular, también podemos encontrar la respiración brancovesicular y también vamos a encontrar lo que sería la respiración traqueal. Allí entonces vamos, para poder escuchar estos ruidos, a dividir. Para poder escuchar con el fonendoscopio en la primera parte, que sería de la parte anterior de la caja torácica, y vamos a dividir en algunos puntos y vamos a hacerlo de manera de comparación, es decir, si iniciamos en esta parte de la línea media clavicular y continuamos con la otra en la parte superior, después en la parte inferior y en la zona de las glándulas mamarias, y después vamos a continuar con lo que serían poder escuchar la parte lateral de la caja torácica del mismo modo. Iniciamos acá, continuamos acá y así sucesivamente, y después le decimos al paciente que mente y se gire para poder mirar la parte pulmonar, que también está dividida en algunas secciones, que sería, o algunas regiones, desde lo que sería la escápula, de manera superior sería supraescapular, abajo infraescapular y en el medio interescapular. Allí vamos a poder encontrar los ruidos anteriormente mencionados, los podemos escuchar, y también hacemos lo mismo que anteriormente explicaba, de un lado al otro en los puntos o en las regiones necesariamente delimitadas. Y así podemos escuchar estos de manera adecuada y mirar si de pronto existe alguna alteración en ambos. Uno de los ruidos, que sería el murmullo vesicular, en él puede haber una alteración, puede estar disminuido, aumentado o ausente, ¿cierto? A la hora de poder escuchar esto. Vamos a poner un caso que de pronto el murmullo vesicular esté disminuido. En ellos de pronto el paciente puede referir algunos síntomas como cefalea, somnolencia, también puede presentar algunas coloraciones en algunos lugares de la zona pulmonar de color leve, y entre otras características que nos pueden indicar que puede tener una hipoventilación, que es causante de que no haya tanto oxígeno, sino que se acumule el dióxido de carbono. Entonces eso hace que haya menos oxígeno y se pueda escuchar de manera leve. Entonces así terminaríamos haciendo la relación semiológica y ya explicando el último paso del sistema respiratorio. Muchas gracias.